Los exchanges más importantes del mundo, Binance y Coinbase, están siendo demandados por la SEC, Securities and Exchange Commission, al parecer por malversación de fondos por parte de los fundadores y por infringir las leyes de valores. En este video vamos a descubrir si esto es cierto, si tiene realmente un peso importante. Veremos también si hay algún tipo de incongruencia respecto a lo que dice la SEC y hace. Y finalmente miraremos si esto realmente podría afectar de manera dramática al mercado criptográfico, entre ellos Bitcoin, Ethereum, Cardano y las demás altcoins. Todo esto lo haremos de manera súper sencilla, no utilizaremos términos difíciles, vamos literalmente a empezar a revisar un par de tweets, un par de noticias y vamos a desvelar y vamos a, digámoslo, descifrar de alguna forma todo esto que estaba pasando últimamente. Recuerda por favor suscribirte a nuestro canal para recibir toda clase de información acerca de inversiones en trading, acciones y criptomonedas. Esta suscripción es 100% gratuita y para nosotros realmente nos ayudaría muchísimo. Sin más preámbulo, vamos a entrar ahora sí en materia. Lo clave aquí es entender de una vez por todas cuál es la diferencia entre un security y un commodity. ¿Listo? Esta es la lucha constante, este es el debate constante y digámoslo que de alguna forma es la raíz de todos los problemas que están pasando ahorita. ¿Listo? De las leyes, de si se aprueban, de si sí, de si no, bla bla bla. Entonces, una cosa es un security, otra cosa es un commodity. Ustedes van a encontrar evidentemente que un security se asocia usualmente a activos, digámoslo, financieros como por ejemplo acciones, ¿listo? Bonos y demás cosas. ¿Listo? Dejémoslo hasta ahí para no confundir. Y ya luego vamos a encontrar también usualmente de que un commodity específicamente podría ser ya una materia prima, listo, en general. Entonces, por ejemplo, tenemos el petróleo, el oro y, por ejemplo, la plata, bueno, etcétera, 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 listo. Pero digámoslo de alguna forma, petróleo y oro, listo. Cualquier materia prima, commodity, cualquier, digámoslo, activo financiero que requiera como tal vez de un resultado de un comercio constante podría entonces considerarse un security. ¿Listo? ¿Qué sucede? Evidentemente, si yo voy y reviso el mercado de las acciones, pues esto va a tener una fluctuación en el precio. Si yo reviso también los bonos, también va a haber una fluctuación en el precio. Pero yo también, si voy y reviso el tema del petróleo, también voy a tener una fluctuación en el precio. Ya aquí el oro también va a tener una fluctuación en el precio. ¿Qué sucede? Ambas se compran y se venden, ¿listo? Pero la diferencia, digámoslo a grosso modo, ¿cierto? Será que las acciones y los bonos se compran y se venden con fines de alguna forma un poquitico especulativos. Eso quiere decir que aquí, digámoslo, dependemos tal vez de un resultado de unas acciones que estén realizando los dueños, listo, digámoslo, ¿cómo se dice esto? Los actores, digámoslo de alguna forma, que influyen, digamos, en esa acción. O sea, digámoslo hablando en español, trato de hacerlo lo más sencillo posible. Apple, ¿listo? Apple cotiza en bolsa, Apple vende cosas, tiene unos estados financieros, tiene unas deudas, tiene unos servicios, bla, 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 bla. Y luego al final, después de todo, revisar todo lo que realiza, entonces llega y dicen, oiga, mira, las expectativas de ventas, por ejemplo, de Apple son de 1. Y resulta, pasa que acontece que cuando sacan los resultados, ¿listo? Cuando los muestran al público, resulta que no vendieron 1, sino que vendieron 2. Ah, vea pues, entonces digamos lo que esto incentiva de alguna forma a que evidentemente haya una revalorización en el tiempo de ese activo, de esa acción en específico. Misma historia pasa con cualquier acción, misma historia pasa también con cualquier activo, digamos lo que se puede considerar un security. Cosa muy diferente, ¿listo? Sería cuando ya empezamos a tratar con commodities. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de commodities estamos hablando ya más que todo de una oferta y una demanda. O sea, de la cantidad, ¿vale?, que hay de cada una de estas materias primas. Entonces, por ejemplo, si descubren un yacimiento de petróleo o una mina, cualquier cosa llena de oro, entonces esto en teoría debería evidentemente fluctuar el precio y no es tanto de que dependiese en sí de un resultado. El resultado influiría, por ejemplo, de una empresa petrolera. Ahí entonces ya sería un security. Pero cuando hablamos de commodity estamos hablando única y exclusivamente de la oferta y de la demanda, la cantidad, listo, de alguna forma, que hay de esa materia prima, de ese activo. Ahora, cuando nosotros lo llevamos al mundo de las criptomonedas, del blockchain y demás cosas, ahí es donde empieza como tal el debate, listo, y digamos el cruce. Bitcoin sería considerado
un security o un commodity. Ya todo el resto de las altcoins, como por ejemplo Ethereum, Cardano, no sé, XRP, etcétera, etcétera, son securities o son commodities. Entonces, vamos a decir, Bitcoin, ¿listo? Podría clasificar tal vez mucho más como un commodity, ¿listo? Digámoslo que por Bitcoin no hay mucha pelea. Al final, sea como sea, no se sabe quién es el fundador, es, digámoslo, 100% anónimo, no se sabe si fue una persona o un grupo de personas lo que lo creó, bla, 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 bla. Digámoslo que no depende como tal de un resultado, Bitcoin no genera nada, ni nada por el estilo. Aquí hago una aclaración, es un pequeño paréntesis, pero muy importante, ¿listo? Y es entender de que muchos expertos financieros, muchos grandes inversionistas llegan y dicen, es que Bitcoin no produce nada. Entonces, por tanto, pues yo no puedo invertir en eso, o empiezan a decir que Bitcoin es basura y cosas de esas. Chicos, un commodity no genera nada, ¿vale? Eso es importante entenderlo, pero no porque no genere nada significa que vale cero. Repito, el petróleo es un commodity. El petróleo de por sí, pues no genera nada, no genera ganancias, ni ventas, ni nada por el estilo. El oro tampoco. El oro es un metal y ya, fin de la historia. No genera nada, simplemente es como una materia prima. ¿Listo? Es simplemente un activo que simplemente por sus características, ¿listo? Tanto físicas o como intrínsecas, bueno, lo que sea, ¿listo? Y el valor que digamos lo supone para el mundo en general, entonces tiene un precio. Fin de la historia. No podemos decir entonces de que, oiga, no, es que Bitcoin vale cero porque no genera nada. No, sino entonces empezaríamos a decir entonces que el oro tampoco vale nada. Pero evidentemente tú y yo sabemos de que el oro tiene un valor, de que el petróleo tiene un valor, de que la arena tiene un valor, de que la sal tiene un valor, y así sucesivamente. ¿Listo? Porque son materias primas, commodity, para hacerlo entender. Entonces Bitcoin, como es simplemente una moneda, entonces podríamos, muchos lo llaman oro digital, ¿listo? Entonces podríamos encasillarlo ya en commodities. Hasta ahí, digamos lo que casi que todo el mundo llega y dice, ok, estamos de acuerdo. El problema, ¿listo? Empieza cuando empiezan a decir, oiga, ¿será posible que ya cuando estamos hablando de Ethereum específicamente, que es una criptomoneda, es una altcoin, Cardano, por ejemplo, Solana, por ejemplo, y todas las otras altcoins que están de ahí para allá, todos estos, ¿qué son? ¿Podrían entonces ser securities? Tal vez. ¿Qué pasa entonces? El presidente de la SEC, el señor Gary, ¿listo? Que muchas veces lo vamos a tocar durante esta charla, muchas veces anteriormente, o sea, años atrás llegaba y decía, las criptomonedas en general no son securities, ¿listo? No son securities, o sea, digámoslo, el discurso como tal de la SEC, del presidente de la SEC, que prácticamente que es, si es el presidente, pues es la SEC, ¿vale? Llegó y dijo, no, las criptomonedas no son securities, no son securities, no son securities, no son securities, digámoslo, en ánimo de decir, oiga, eso no representa un activo para nosotros, ¿sí? O sea, no es relevante para nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Digámoslo, partiendo de este hecho, no podrían, entonces, de alguna forma empezar a medir, ¿listo? Con la misma regla, con la misma normativa a las criptomonedas, de empezarlas a tratar como si se supiera, como si se tratase de acciones o de bonos. ¿Me entienden a lo que voy? Se trata, o sea, se dice, bueno, continuamente se ha dicho y se dice actualmente que esto no es un security, ¿listo? Porque no clasifica específicamente como un security, porque es, digámoslo, un mundo aparte. Sin embargo, si legalmente se está midiendo, se está tratando como un security. Entonces ahí es donde empieza como tal la pelea. Y por eso es que empiezan como tal las demandas y demás cosas, pero que realmente no tienen ningún tipo de fundamento. Podríamos, en teoría, decir que sí, evidentemente Ethereum, Cardano, Solana, la mayoría de criptomonedas que no son monedas solamente, sino que son proyectos, podrían considerarse securities porque evidentemente dependemos de alguna forma de que los fundadores de Ethereum, los desarrolladores de Ethereum, todo lo que se vaya haciendo dentro de Ethereum, todo lo que se vaya haciendo dentro de Cardano, todo lo que vaya, son como, digámoslo de alguna forma, empresas, ¿listo? Digámoslo para poderlo encasillar. ¿Producen algo? Sí. ¿Dependemos de los desarrollos que se hagan aquí? Sí. Dependemos no directamente tal vez de ventas así, digámoslo, tradicionales, pero sí hay evidentemente comercio dentro de estas blockchains. Entonces podría ser evidentemente un security. ¿Listo? No específicamente en security porque no existe como un... O sea, es como un mix. Podría ser security, podría ser commodity, pero digámoslo, para no enredar la pita, ¿listo? Podríamos decir simplemente, oiga, Bitcoin y las demás monedas, única y exclusivamente monedas, podrían considerarse de alguna forma commodities.
pero ya cuando se trata del resto de las criptomonedas, entonces podrían simplemente considerarse security. ¿Qué ocurre? La SEC, evidentemente, llega y dice que el CEO de Binance, o sea, Chao Changpeng, ¿listo? El CEO de Binance, repito, el exchange más importante del mundo, resulta, pasa y acontece que lo demandó por 13 cargos, ¿listo? Aquí lo dice. Entonces la SEC alegó que Binance y Chao utilizaron a Meritpeak y Sigma Change, que son dos empresas que están a nombre de él y que se dedican, digámoslo, a temas relacionados con criptomonedas, no vamos a entrar en materia, que repito, son controladas por Chao para mezclar fondos comparativos con activos de clientes y utilizar el dinero a su antojo, lo que puso en riesgo los activos de los clientes mientras Binance buscaba maximizar sus ganancias. ¿Listo? Básicamente, ¿qué es lo que se está diciendo? Oiga, tenemos, digámoslo, de alguna forma, diferentes empresas, ¿verdad? Tenemos a Binance de por sí, tenemos, no sé, otra empresa, se llama Sigma no sé qué y bla bla bla, y entonces la hacemos pasar como si fuese el mismo Binance. Entonces todo el volumen de transacciones, todo el dinero, digamos lo que está por aquí, ¿listo? Entonces se empieza como a tratar de pasar por la misma empresa, pero realmente no lo es. Y así sucesivamente, el dinero que estaba por aquí se mandó para acá y así sucesivamente. Es como un mal manejo, ¿listo? Un manejo sospechoso. Que repito, esto puede pasar. Esto puede que evidentemente sea cierto, puede que evidentemente no sea del todo ético o no sea del todo, digámoslo, fuera de sospecha. Esto puede pasar y evidentemente puede que Chao estén haciendo las cosas mal, ¿listo? De alguna forma, puede ser. Pero entonces, ¿qué sucede? El tema es que como no hay una regulación clara respecto a esto, entonces no podemos decir, oiga, se violó la ley, porque entonces lo estamos considerando como un security. Entendamos la gravedad de esto, chicos. Si la SEC llegase a decir, oiga, las criptomonedas son securities, prácticamente que les estarían ya diciendo, oiga, ya son legales, ya se atienen a unas leyes y por tanto entonces empezamos a cobrar impuestos, empezamos a regularlas y de alguna forma las empezamos a aceptar oficialmente. ¿Listo? Porque recordemos, se puede comerciar con criptomonedas prácticamente que en la mayoría de países. Y pues evidentemente pues no es ni legal ni legal, ahorita está en una zona gris, pero cuando hagan esto, entonces prácticamente que estarían dando luz verde. Binance en repetidas ocasiones ha dicho, sí, estamos dispuestos a que nos regulen, sí, estamos dispuestos a que evidentemente se cumplan las leyes, Estados Unidos, bla bla bla, sí, estamos a favor, estamos a favor, estamos a favor. Estados Unidos no hace nada, la SEC, que básicamente es como la encargada, y con ese señor Gary Gensler que ahorita les voy a decir, se los voy a mostrar, evidentemente no hacen nada. Es como que se alarga el proceso, se alarga el proceso, se alarga el proceso y se alarga el proceso y hay peros, digámoslo, bobos, peros estúpidos, cosas incoherentes que no tienen ningún tipo de sentido. Entonces digámoslo que de alguna forma podríamos decir, oiga, esta vaina está literalmente manipulada. Este man simplemente es como un payaso, un títere que está ahí diciendo lo que le digan que hagan mientras que revisan a ver cómo regulan esta vaina de manera correcta. Eso básicamente es como el pensamiento general y digamos la conclusión más acertada que podríamos tener luego de, repito, ver toda esta información, ¿vale? Entonces, chicos, Gary Gensler, presidente de la SEC, afirma que hay paralelismos entre Binance y FTX. Para los que no saben, evidentemente FTX fue un exchange que lastimosamente resultó siendo una estafa, digamos un colapso, un exchange muy importante en el mundo, pero que terminó siendo un colapso tremendo, una estafa tremenda que lastimosamente se cayó. ¿Qué pasa? Nunca, listo, Gary Gensler, presidente de la SEC, demandó ni puso ningún tipo de problema, ni queja, ni comentario, ni nada por el estilo respecto a lo que pasó con FTX. Listo, FTX, repito, se cayó. La gente que tenía almacenados sus criptoactivos y demás cosas allí, pues literalmente se perdieron. Y ya luego, entonces fíjense lo que dice, todos los grandes actores han sido demandados por la SEC. Cualquier exchange, cualquier persona, cualquier, digámoslo, actor del mundo cripto hace algo, tose, huele mal, no sé, cualquier cosa, inmediatamente este man, listo, empiezan a hacer ruidos, empiezan a hacer noticias, bla, 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 empiezan a demandarlos. Digámoslo, esto no es la primera vez que sucede, pero el caso es que cuando pasó lo de FTX, que fue muy grande, este man llegó y se cayó. Hay muchas especulaciones que llegan y dicen, no, lo que pasa es que él estudió en el MIT, listo, en el Massachusetts Institute, no sé qué, Technologic, algo así, una vaina así. Y luego entonces también que
Bankman, listo, el fundador de FTX, también estudió allí. La novia, que también estaba ahí involucrada, digámoslo, en el fraude y demás, también estudió en el MIT. Y digámoslo que todos estudiaron como en el MIT y hay como una ley conspirativa que llegan y dicen, pues puede que sí, o sea, tiene tal vez algún tipo de relevancia, que todos son conocidos, que todos son prácticamente familiares, amiguis. Entonces, ¿qué sucede? Es sospechoso, es muy sospechoso, muy, muy, muy sospechoso. El caso es, sea como sea, este man, visto que es, repito, el Gary Gensler, volvemos a lo mismo, es como la persona que está allí dando la cara, entre comillas, hay cosas que dicen muy absurdas, es una locura. Llega y dice entonces evidentemente de que pues bueno, esta vaina está mal, que la empresa, Merit Pig y no sé qué, está malversando los fondos, que repito, yo aquí trato de ser lo más imparcial posible. Si lo encontraron, pues bacano, ¿sí? O sea, evidentemente no puedo yo, digámoslo, confiar al 100% en Chao, ¿sí? No lo puedo hacer, ¿sí? Porque al final, sea como sea, él tiene el control de Binance y si se chifloretea un día, si se le daña la cabeza un día y quiere estafar, pues lo va a poder hacer, ¿me hago entender? Entonces no se trata como tal de estar de un lado o del otro, simplemente se trata de ser muy imparcial en esto y entender un poquitico cómo es que es la movida. Hay fallas de un lado mucho más notables, mucho más incoherentes que del otro. Bueno, evidentemente, si yo tuviese una balanza, pues evidentemente me inclino por Chao. ¿Listo? De que es mucho más objetivo, es más serio, es más profesional, es más todo. Y ya luego Gary, que realmente es que lo que dice y lo que ha dicho durante estos últimos años que no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí empieza como tal la pelea de que, bueno, Chao en su cuenta de Twitter, que lo vamos a utilizar mucho en este video, llega y dicen, bueno, empieza usted a molestar, empieza a decir que bla, 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 bla. ¿Y dónde está la demanda contra FTX? ¿Listo? Entonces, pues bueno, él evidentemente no dice nada ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, cuando el organismo, digámoslo, encargado de todo este tema de regular, digámoslo, todo lo que tenga que ver con comercio de activos digitales, demanda, ¿listo? A los exchanges más importantes, pues entonces, ¿qué ocurre? Que haya un aumento significativo de los exchanges descentralizados. Para los que no entienden, existen exchanges centralizados, que es básicamente las encargadas de poder decir, oiga, yo soy un exchange centralizado, yo entonces permito el intercambio de una divisa, ¿listo? Normal por una criptomoneda, ¿listo? Esto es un exchange centralizado. Eso puede ser dólares, euros, ¿listo? Libras, no sé, lo que ustedes quieran. Y lo permito intercambiar por criptomoneda, repito. Ahora, caso muy, 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 muy diferente sería, por ejemplo, un exchange descentralizado. En los exchanges descentralizados no existe una institución como tal y como la conocemos. Existe más que todo, es como un intercambio, evidentemente, pero ya además de cripto con cripto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podríamos cambiar Bitcoin, no sé, por una que se llama, no sé, vamos a colocar una IX que se llame, no sé, Polis. ¿Listo? Así, Polis. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero entonces sacamos, ¿listo? Polis. No sé, es una criptomoneda ahí que se me acaba de ocurrir. Bueno, entonces el caso es, esto es como exchange descentralizado, es básicamente un exchange permite el intercambio de cripto con cripto y aquí un exchange centralizado permite el intercambio entre dólares o euros o libras esterlinas por evidentemente cripto, que en su mayoría pues sería Bitcoin o digámoslo, stablecoins y cosas como esas. ¿Listo? Es súper importante entender esto. Entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente, no es un exchange descentralizado, pues no se necesita realmente ningún tipo de regulación ni nada por el estilo, porque no hay una empresa como tal, ¿listo? Formada. Entonces, ¿qué ocurre? Si el exchange centralizado resulta ser no demandado, entonces inmediatamente todo el comercio, listo, todo el intercambio se empieza a ir para esos exchanges descentralizados y pues evidentemente, o sea, no es ni malo ni bueno, pero simplemente es entender un poquitico, listo, que vamos entendiendo mucho más acerca de lo que está pasando. Ya luego empezamos a ver tweets, listo, de por ejemplo Gary Gensler solicitó ser advisor para Binance en 2019, hace tan solo 3-4 añitos, ¿vale? Entonces pilas con eso. Entonces empiezan como las especulaciones y llegan y dicen, ¿será que estaba bravo con Binance? ¿Por qué no lo dejaron? ¿Por qué se hizo más? Y empiezan evidentemente a correr como esos memes, ¿no?
¿Qué pasa, chicos? Es importante entender esto. Recordando, bueno, digámoslo, lo voy a traducir para hacerlo más rápido. Con respecto a la queja de la SEC contra nosotros hoy, Brian Armstrong es básicamente el CEO de Coinbase, listo, el segundo exchange más importante, digámoslo, a nivel mundial. Con respecto a la queja de la SEC contra nosotros hoy, estamos orgullosos de representar a la industria, listo, a la industria de blockchain, de las criptomonedas, en los tribunales para finalmente obtener algo de claridad, listo, sobre las reglas de criptografía, porque entonces se quejan y dicen que sí, que no sé qué, que sí sé más, repito, por cualquier cosa, entonces, y todo el mundo está diciendo, bueno, entonces regúlenos, o sea, ¿qué necesita? Pero nadie hace nada, listo, y todo, repito, es culpa de este señor que acabamos de mostrar. Entonces, recordemos, el man que dice: la SEC revisó nuestro negocio y nos permitió convertirnos en una empresa pública en 2021. Resulta, pasa y acontece que Coinbase cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Listo? No estoy seguro si en la Bolsa de Valores de Nueva York o en el Nasdaq. Pero el caso es que cotiza, digámoslo, en un mercado que, en teoría, es como lo más difícil que se podría hacer. Una industria criptográfica, una industria que se dedica única y exclusivamente al blockchain y a la cripto, ¿listo? Al comercio de estos activos, pues cotiza en una bolsa pública de Nueva York, entonces, de Estados Unidos. Entonces es como que, ok, ¿cómo nos vas a estar demandando? Porque sí, porque no se tiene una claridad. Segundo, no hay una ruta para ingresar y retirarse. Lo intentamos repetidamente, por lo que no enumeramos los valores. Rechazamos la gran mayoría de los activos que revisamos. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Resulta, acontece que evidentemente hay muchos proyectos, pero muchísimos proyectos. Entonces, ¿qué ocurre? No solamente existe Bitcoin, hay muchos proyectos, hay muchas criptomonedas que quieren ser listadas, o sea, que quieren, digámoslo, estar disponibles para poderse comerciar en esos exchanges centralizados. ¿Listo? Entonces existen, no sé, 100.000, de esos 100.000, 10 se aprueban. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no sé, Cardano, por ejemplo, Ethereum, no sé, cosas como esas, otras criptomonedas. ¿Listo? Pilas con eso. Eso es a lo que se refiere como tal. Entonces, pilas porque no hay una regulación de alguna forma. Pero igual, sea como sea, lo hacemos y rechazamos evidentemente la gran mayoría de lo que revisamos. La SEC y la CFTC han hecho declaraciones contradictorias y ni siquiera se ponen de acuerdo sobre qué es un valor y qué es una mercancía. O sea, qué es un security y qué es un commodity. Lo que pasa es que en la traducción, digámoslo, se pierde tal vez, digamos, la terminología, pero es básicamente eso. Bueno, entonces ese es el por qué el Congreso de los Estados Unidos está introduciendo una nueva legislación para arreglar la situación y el resto del mundo está moviéndose, digámoslo, a tener o a pautar unas reglas claras para evidentemente soportar o apoyar, digámoslo, la tecnología. Esto es básicamente lo que estoy diciendo. Oigan, el Congreso de los Estados Unidos no está haciendo nada y todo el mundo sí. El resto del mundo sí. Entonces, pilas con esto. Evidentemente, todo eso que están haciendo puede ser tal vez como el primer paso para empezar a regularlo, es básicamente lo que dice aquí, pero igual sea como sea, es un poquito difícil. En lugar de publicar un libro de reglas claras, las he adaptado a un enfoque de regulación por cumplimiento que está perjudicando a Estados Unidos. Entonces, si necesitamos valernos de los tribunales para obtener claridad, así que así sea. Por cierto, en caso de que no sea obvio, la demanda de Coinbase es muy diferente a las demás. La demanda presentada contra nosotros se centra exclusivamente en lo que es o no es un valor, ¿listo? Un security. Y confiamos en nuestros hechos y en la ley. Haremos el trabajo, mientras tanto seguimos avanzando y construyendo como industria. Estados Unidos hará esto bien al final. ¿Listo? Hay una confianza aquí interesante. Evidentemente, entonces, fíjense lo que... Esto es muy buen resumen, entre comillas, de lo que está pasando. de realmente cómo es que se está moviendo el mundo. Y ya luego vemos evidentemente, digámoslo, opiniones, ¿listo? Aclaraciones, declaraciones de personas muy influyentes, digámoslo, en este mundo cripto. Por ejemplo, Charles Hoskinson, que es básicamente el fundador de Cardano, una criptomoneda muy importante en el mundo cripto. Y pues bueno, aquí llega y dice básicamente, con respecto a Binance, estoy leyendo digamos, la queja, la demanda, ¿listo? Que básicamente son 130 páginas y se ve como uno de los como el siguiente de una serie de pasos para implementar un choke point 2.0 en los Estados Unidos. El objetivo final es evidentemente una agenda basada en las CBDCs. ¡Wow! Esto es importantísimo, chicos. Pilas lo que está declarando Charles Hoskinson, que repito, haga de cuenta que eso es como un man muy importante. ¿Listo? Para que no entiendan nada de cripto. Llega y dice,
Oiga, pilas, porque esto de este ataque, entre comillas, generalizado por esas criptomonedas y por estos exchanges en específico, es parte de un plan, bueno, para poder evidentemente implementar ya con mucha más seguridad las CBDCs. ¿Qué son las CBDCs? Si no sabes, esto es un tema súper importante. Necesitas saber esto de una vez te digo. Tienes que ir directamente a la etiquetica que te estoy colocando por aquí arribita. ¿Listo? Este video es súper importante. Termina de ver este video, pero inmediatamente ve y revisa qué es una CBDC si aún no lo sabes. ¿Listo? Súper importante. Básicamente es como un dinero digital para poder controlar a todos. Directamente controlado por los gobiernos. Entonces, pilas con esto, repito, es muy importante. Bueno, hay una, digámoslo, conspiración masiva que cada vez es más realidad y entonces evidentemente quieren controlar todo, cualquier aspecto de tu vida financiera. Bueno, entonces, pilas. Bueno, honestamente lo que está pasando no es nada nuevo, igual tranquilos, es una guerra entre la libertad y el autoritarismo, creo que se dice así en español, de diferentes jugadores, tecnología y palabras. Tecnologías y palabras. Una belleza completa. Entonces, chicos, hay que entender esto. Ahora, empiezan como tal, evidentemente, las críticas respecto a Gary. Llegan y dicen, falló para agarrar, o digámoslo, para capturar, para manejar el tema de FTX. 8 billones de dólares en fraude y bancarrota. Sí, o sea, es básicamente un resumen de lo que Gensler ha hecho. Falló en agarrar a FTX, ¿cómo se dice esto? En la captura, la captura de FTX. Falló en proteger a los inversores de Grayscale. Grayscale es como otro exchange, entre comillas, un fondo de inversionistas que pues evidentemente también cayó en bancarrota, toda la vaina, y aquí fueron 8 billones también. Falló también en proteger a los prestatarios de Voyager, Genesis, BlockFi. Todas esas son empresas cripto que de alguna forma actuaban como una especie de banco centralizado también, pero cripto, única y exclusivamente. Entonces como que otorgaban, préstamos, listo, a personas con base también en cripto. Listo, fíjense que esto es un mundo muy chévere, muy bacano y evidentemente va escalando, pero entonces por falta de regulación es que se presentan como tal estos malentendidos, ¿no? Estas bancarrotas absurdas, digámoslo, innecesarias de alguna forma. Simplemente que si dejas las riendas sueltas, es como que cualquier cosa puede pasar. Y la mayoría de veces, pues evidentemente es caos, que es lo que está pasando. Pilas lo que dice aquí. No es que sea malo, ¿listo? Es que Gensler es un incompetente, ¿listo? Es como un corrupto, un policía corrupto. Entonces es algo que, pues, si le soy muy sincero, prácticamente que estoy casi que de acuerdo. Tal vez la palabra es un poquito fuerte, pero es que no encuentro otra tampoco tan suave porque creo que no es suficiente. Entonces, aquí también hay una conspiración, digamos, lo importante, que llegan y dicen, venga, el gobierno aprueba trading el gobierno de Hong Kong, ¿no? Aprueba trading, o sea, aprueba el intercambio, el comercio de compras y ventas de Sand, Cardano, Matic, Sol, AXS, todos son criptomonedas, y inmediatamente la SEC demanda a Binance por tener mercados para, evidentemente, o por crear mercados, por disponer los mercados de Sand, Cardano, Matic, Sol, AXS. ¿Listo? Ambas cosas pasaron en los últimos 7 días. Digámoslo, este es un poquitico más completo. Junio del primero, ¿listo? Hong Kong, el gobierno de Hong Kong aprueba trading para los siguientes tokens, criptomonedas, pum, todos estos. Y luego, literalmente 5 días o 4 días, si lo queremos hacer bien la cuenta, llega y evidentemente empieza como tal a demandar por la misma razón. Entonces, pilas, chicos, pilas, porque esto es una guerra, es algo como un tema de tal vez haya un trasfondo aquí político, tal vez sea un tema de Estados Unidos contra China, de alguna forma. Evidentemente casi que todo el mundo le está ganando a Estados Unidos, por eso también es la presión por parte de todos los influyentes en el mundo cripto de que el gobierno de Estados Unidos se despierte de una vez por todas y empiece a regular esta vaina rápido, porque ya no es un tema como de que si lo regulamos o no, sino quién lo hace primero. Y el que lo haga primero, pues entonces evidentemente va a tener un montón de ventajas mucho mayores. Entonces, partiendo de este hecho, fíjense lo siguiente. Cuando nosotros entendemos, hay otros exchanges. Bueno, existe Binance, Coinbase, y también existe uno que se llama OKEX. El exchange OKEX anunció hoy que va evidentemente a listar tokens
para inversionistas en Hong Kong, y entonces ahí empiezan a meter Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polygon, Solana, Polkadot, Uniswap, LinkChain, Sand, Litecoin, Avalanche, Axie, Atom, XLM, USDT y USDC. ¿Listo? Entonces los usuarios de Hong Kong pueden comprar, pueden vender y pueden convertir, ¿listo? O sea, intercambiar los 16 activos virtuales a través de la aplicación. Entonces aquí es donde empieza como tal el tema, ¿no? Está la lista, entonces llegan y dicen el número de índices en donde se puede intercambiar. Entonces Bitcoin es la que más tiene, Ethereum también es la que más tiene, y aquí empiezan como tal las principales, ¿no? Entonces a Cardano vemos que tiene 2, aquí Polkadot, que es muy interesante también, tiene 4, y esos evidentemente serían como tal los índices en los cuales se podría empezar a intercambiar. ¿Listo? Eso es importantísimo. Esto evidentemente lo que aparece aquí, digamos, repito, son como las plataformas en las cuales se puede intercambiar. El caso es que volvemos a lo mismo, es como un tema de, oiga, China en general, bueno, eso es súper importante. China en general no te va a decir a ti evidentemente abiertamente, oye, sí, está bien, aceptemos las criptomonedas, ¿sí? Eso no va a pasar. Ellos evidentemente han adoptado una postura, digámoslo, en teoría negativa. Pero para los que no saben, resulta pues que acontece que China en general realmente pues es una dictadura esa vaina. Podríamos de pronto decirlo, llamarlo de una forma diferente, República Popular. Bueno, pero esa vaina, parce, es un emperador ahí, un presidente ahí, y literalmente lo que él se diga, ¿no? Pero resulta, pasa, acontece que aunque podríamos decir que este es un estado, digámoslo, cerrado, lo que queramos decir, socialista, comunista, lo que sea, dictadura, hay una partecita, listo, que se llama Hong Kong, para los que no sabían. Y ese Hong Kong es una partecita chiquitica, podría decirse que esa partecita es capitalista, ¿listo? Entonces esta, digamos, es la apertura, es, digámoslo, la forma en la cual China maneja sus cosas, y aquí es donde realmente se deja o se habilita evidentemente el comercio con las criptomonedas. ¿Listo? Así lo manejan ellos, al final sea como sea, pues a ver, creo que es obvio, evidentemente China indirectamente está diciendo, ok, todo bien con las criptos, ¿listo? Empecemos ya esa vaina porque aquí hay platica. Y aquí entra otro aspecto súper importante. Y se trata de que, evidentemente, si el gobierno no está tan de acuerdo con las criptomonedas, o digámoslo de alguna forma, empieza a tratar de una forma a los exchange cuando trabajan con ellos, y cuando no trabajan con ellos, pues entonces también hay incoherencia. Es una especie, chicos, de hipocresía. Es como que cuando me conviene bacano y cuando no me conviene entonces no. Y así literalmente es como la postura que hay actualmente respecto a la SEC y Coinbase y Binance, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Les voy a presentar un artículo que llega y decía: el gobierno de Estados Unidos venderá 41,000 bitcoins de Silk Road. Silk Road básicamente era como una página web de la dark web, donde se vendían drogas y armas y cosas así extrañas, y que evidentemente se utilizaban criptomonedas como medios de pago. Fue muy famoso en su tiempo, pero pues bueno, eso ya se cerró, ya no sirve. Y el caso es que, sea como sea, se incautaron evidentemente muchos bitcoins. El caso es, el gobierno, y esto fue, fíjense, hace 2 meses, vendió 41,000, 50,000, fueron muchos millones. Y el caso es que, fíjense, la primera venta fue realizada en la casa de cambio Coinbase. O sea, dice, porque esto ha pasado anteriormente, o sea que para vender ellos utilizan estos exchanges y luego dudan y empiezan a hacer declaraciones duras, como por ejemplo, Coinbase no tiene una claridad, Coinbase no sé qué, todo lo que hace, hay manipulaciones, hay no sé qué, hay infringen la ley, que no sé qué, que dicen, pero cuando quieren vender, entonces ahí se utilizan estas mismas plataformas. Entonces volvemos a lo mismo, esa hipocresía, tal vez, creo que es la palabra correcta, para poder decir, oiga, cuando me conviene, pues chévere, hagámonos pasito, pero cuando no me conviene, entonces no. Repito, estas son como las noticias tras noticias de que tienen huevo, ¿vale? Y ya luego, finalmente, chicos, eso es un tema como tal de que o se mueven o se mueven. Prácticamente el gobierno tiene que sí o sí adoptar una posición ya mucho más seria respecto a lo que son las criptomonedas. Es muy posible de que evidentemente se aprueben leyes, se empieza a regular este mercado, y pues en teoría, si les soy muy sincero, creo que hay más pros que contras. La idea general
que hay dentro de las criptomonedas, dentro de Bitcoin, es que evidentemente no haya intervención del gobierno, pero entendiendo cómo somos en general, y lo digo a nivel de raza humana, de todo lo que ha pasado, de que evidentemente algo tan libertino, ¿vale?, no funciona. Entonces creería yo que igual sea como sea, podríamos empezar a considerar realmente una regulación, ¿listo? Para que haya menos fraudes, para que haya más control y pues bueno, esperemos que no nos salga el tiro por la culata. Igual sea como sea, ahorita la principal amenaza serían las CBDCs, ¿listo? No las criptomonedas. Las criptomonedas, digámoslo, permiten evidentemente tener como esa libertad todavía, esa independencia como tal del gobierno y creería yo que evidentemente es una muy buena alternativa. Recuerden, chicos, que aquí estamos para servirles. Si les gustó el video, por favor vaya y dele like, comente, suscríbase, es 100% gratis y de verdad para nosotros nos haría una grandísima diferencia. Si les interesa evidentemente aprender a invertir en trading de futuros, en acciones, de todo lo que tenga que ver con potencias, digámoslo, a nivel mundial, y o también les interesa aprender a invertir en criptomonedas de manera profesional, estamos en el momento perfecto para invertir. Recuerde que aquí abajito en la descripción le dejo el link en donde está toda la información. Nosotros le enseñamos a usted, ¿vale? Un abrazo gigantesco, chicos, y pues nada, espero les haya gustado el video. Recuerde, suscríbase, es 100% gratis y nos vemos en una siguiente oportunidad.